Bueno, vamos a dar inicio con la oración inicial y las personas que faltan se nos irán uniendo durante la transmisión. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la posibilidad de estar aquí reunidos el día de hoy estudiando tu palabra. Gracias, Padre, por nuestra vida, por nuestras familias, por nuestra salud, porque tenemos trabajo, alimento, vestido, porque sabemos que hay muchas personas que no los tienen. Gracias, Padre, porque tú cuidas de nosotros y nada nos faltará. En el nombre de Jesús te damos gracias porque a pesar de las adversidades que vemos a nuestro alrededor, tenemos paz, gozo y fe en tu palabra y en tus promesas, porque eres un Dios que cumple lo que está escrito. Gracias porque todo lo que está sucediendo tú antes nos lo advertiste para que no tuviéramos temor, sino fe en tu palabra y en que cuidas de cada uno de nosotros, tus hijos. Y tienes el control absoluto de todo lo que sucede en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Sin tu consentimiento, ni una hoja cae. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a esperar en integridad y obediencia y a estar muy atentos para que nada de lo que suceda a nuestro alrededor nos distraiga ni nos corrompa. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a hacer luz en las tinieblas y a llevarte fruto. En el nombre de Jesús ponemos esta prédica en tus manos para que el mensaje llegue tal y como tú quieres que sea transmitido. Te pedimos que tomes el control de la transmisión y en el nombre de Jesús cancelamos toda interrupción y toda represalia por estar estudiando tu palabra. Amén y amén. Voy a leerles un salmo que Dios me ha recordado mucho últimamente y yo sé que es un salmo que todos hemos leído y que es pues bastante popular y mencionado, pero creo que a pesar de lo conocido que es, muchas veces olvidamos el mensaje que realmente tiene y olvidamos tener esa seguridad y esa tranquilidad en nuestro corazón y olvidamos tomar esta palabra, ¿verdad? Como arma que fue lo que Dios nos dio para defendernos del enemigo y para darnos tranquilidad en momentos de angustia. Es el Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a pasar ahora a la prédica que Dios ha preparado para nosotros el día de hoy con nuestro pastor Fabricio. Dios los bendiga. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes y bienvenidos a todos los que están ahorita conectados y los que van a ver la prédica en el canal. Voy a orar antes de empezar la enseñanza de esta tarde. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Padre del cielo, porque nos permite, Señor, a través de la palabra, conocer, Señor, tu carácter, conocer, Señor, cómo es que piensas, cómo es que tú amas, Señor, cómo es que la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies, Señor, y una guía para nuestro camino. En esta tarde te damos las gracias por todo y te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo el que hable en esta tarde. Yo en lo personal muero al yo y declaro que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te pido, Señor, que pongas palabras de sabiduría en mi boca para edificar la iglesia que tú fundaste, Señor, con tu propia sangre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a compartir acá. Generalmente, siempre, ¿verdad?
en las prédicas ponemos la filmina del canal de YouTube, que está en la parte inferior de la filmina, está la dirección del canal de YouTube, donde están siendo grabadas las prédicas que hacemos, ya sea presencial o virtualmente. Está el WhatsApp y también el correo electrónico del Ministerio a Padre como las Águilas, las comidas con el Señor, no las comidas del Señor, sino con el Señor. Y es parte de verdad de la secuencia de prédicas que hemos estado viendo o hemos estado teniendo en estos últimos sábados, como el Señor, nuestro Dios, ¿verdad? Nos lleva de la mano, Él nos empieza a cambiar nuestra naturaleza con el nuevo nacimiento y cómo a través de la escritura nos vamos convirtiendo cada vez más en personas que somos discípulos de Jesucristo, porque es al que seguimos nosotros, al Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver de qué se trata cuando el Señor, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, Él come con las personas que Él escoge y en principio es porque Dios quiere compartir con sus hijos, ¿verdad? La creación y también la vida eterna, ¿verdad? Nosotros tenemos una herencia eterna en los cielos y el carácter de Dios con sus hijos es de compartir. Y bueno, cuando uno come con una persona o con personas, uno comparte generalmente, conversa, eh, es generalmente una oportunidad para que uno vea a alguien que no haya visto por mucho tiempo, o también, ¿verdad?, para compartir un rato juntos. Y de hecho, es lo que vamos a ver hoy. El principio de por qué, ¿verdad? Desde el principio de la creación, Dios establece las comidas como una oportunidad para compartir con sus hijos y con sus hijas. La Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor tiene un plan para nosotros que viene desde la antigüedad y hemos visto toda la secuencia, ¿verdad?, de acuerdo a la escritura de las profecías, cómo Dios escoge a personas, las prepara, les da revelación y los acompaña durante toda su vida y a través de las promesas nosotros tenemos un futuro, ¿verdad?, garantizado en el reino de los cielos. Y es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? La palabra de Dios dice, por ejemplo, cuando uno empieza a leer la Biblia y llega al libro de Génesis, ¿verdad? Y ya pasa la historia del diluvio, de cómo Noé y los tres hijos, ¿verdad? Y las esposas, la de Noé y las tres nueras de Noé llegan, ¿verdad? Con vida después del diluvio y empiezan otra vez a poblar la tierra. Como en Génesis capítulo 15 vemos cómo Dios es que establece el pacto con Abraham. Y vamos a leerlo, ahí está en la pantalla, dice en Génesis 15, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra. Esta parte está subrayada porque es parte de lo que vamos a aprender hoy, de por qué fue que sucedió eso, por qué Abraham partió esos animales por la mitad y qué pasó después, ¿verdad? Porque ahí el Señor le está diciendo a un hombre, a Abraham, que él le va a heredar una tierra y está haciendo un pacto. Es el inicio de un pacto. Dice, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo después de esto, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, el Señor, ¿verdad?
le dice a Abraham, porque Abraham me pregunta, ¿en qué conozco, qué señal voy a tener yo de que es cierto que voy a heredar eso? Entonces el Señor responde que le traiga esos 3 animales, porque van a hacer un pacto. Dios va a hacer un pacto con Abraham. Entonces él toma los animales, los parte, ¿verdad? Por la mitad y pone las mitades una enfrente de la otra. Dice también que entonces el Señor le dice a Abraham que la descendencia de él va a morar en tierra ajena, le dice cuánto tiempo va a durar en tierra ajena, le está dando información del futuro y también dice que esa nación, ¿verdad? Que los va a esclavizar, a la que van a servir, después Dios los va a juzgar y después van a salir con gran riqueza. Está hablando del futuro, pero empieza, ¿verdad? Con esto de los animales. Y esto es parte de lo que vamos a aprender hoy. Y dice, sigo leyendo, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Esto es muy importante que lo recordemos para cuando veamos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor también, ¿verdad? Dios, en la carne, que es el Señor Jesucristo, cuando Él come con uno de los discípulos de Él también le revela cómo va a ser su vejez y cómo va a ser su muerte, ¿verdad? Es parte de lo que vamos a ver hoy. Aquí se lo está diciendo Abraham, 2200 años antes de que Jesús naciera, aproximadamente. Y dice, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. O sea, en el medio pasaba la antorcha de fuego, en medio de los animales divididos. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, del río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, o sea, del Nilo, ¿verdad? Hasta el Éufrates. Esa es la promesa que Dios le dio. La tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. El pacto, ¿verdad? Empieza con un evento donde se parten animales en dos. ¿Okay? Ese es Génesis 15. Ahora, cuando uno investiga la palabra pacto en la raíz hebrea original, ¿verdad? La palabra es la palabra berit, es la que se usa aquí, pacto. Y está formada por 2 palabras. Y ahí es donde viene el tema de la comida, ¿verdad? El tema de comer juntos. La primera palabra, ¿verdad? Bueno, berit significa alianza o un acuerdo, es un pacto de amistad. ¿Verdad? Lo vemos en la vida cotidiana. Realmente se hacen desayunos de negocios, almuerzos o cenas, ¿verdad? Hace poco tuvimos un evento que se llamó El Café con el Amado, donde se comparte la palabra de Dios, ¿verdad? Y también se come este alimento físico juntos. Bueno, precisamente la palabra pacto, berit, ¿verdad? Es una alianza, un acuerdo, es un pacto de amistad. Fue lo que Dios estaba haciendo con Abraham en ese momento. Ahora, esa palabra está formada por 2 palabras, ¿verdad? Berit está formada por 2 palabras. La primera es para, que ahí sí es comer, partir, escoger, cortar y escoger. Es como cuando uno, digamos, lo invitan a comer, bueno, pollo y la gente parte, ¿verdad? Fracciona el pollo y se sirve una parte. Ok, esa es la primera parte de lo que forma la palabra alianza o pacto. Es comer, ¿verdad? Partiendo y escogiendo, dar de comer. Y la otra palabra, que aunque suena igual, bara, no tienen las mismas letras en el hebreo original, que cambia la letra, la última letra cambia. Y ahí es donde viene que esta significa crear o dar forma o transformar. Es la que se usa cuando uno lee Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó, ¿verdad? En ese versículo primero de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó es esta, para. Entonces es creando a través de la comida o dando forma a través de la comida o comiendo juntos. Por eso empieza el pacto, ¿verdad? Con un evento que estamos investigando en Génesis 15.
Ahora, aquí no dice que Dios todavía comiera con Abraham, ¿ok? Pero es donde viene que se partieron animales, se cortaron animales, y ahí es donde, investigando el tema de que en el oriente, ¿verdad? O sea, en el área de Israel y todos esos países de allá, de oriente, es común y era común y viene de la raíz, ¿verdad? Del origen, de que cuando se llegaba a formalizar una alianza de amistad o un convenio, un acuerdo entre las partes, se celebraba un banquete o una comida. Por ejemplo, si nosotros vamos a Génesis 31, del 51 al 55, nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando Jacob, ¿verdad? Que es al que Dios le cambió el nombre, Israel, se fue de donde estaba trabajando con el suegro, ¿verdad? Que trabajó 20 años para el suegro y le cambió el salario 10 veces, ¿okay? Entonces Jacob se va. Él huye, se lleva a las mujeres y a los hijos, el ganado y se va. Bueno, entonces el suegro lo persigue y en algún momento se encuentra. Cuando se encuentran, llegan a un acuerdo, ¿verdad? Llegan a un acuerdo. Entonces, cuando uno lee la Biblia en el libro de Génesis 35, dice que Labán le dijo, voy a leerlo desde el 48, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Un majano, ¿verdad? Es una estructura, ¿verdad? Un señal en el suelo de que de ahí para acá pasa a un lado una cosa y de aquí para acá es como un borde o un límite señalado en un terreno, ¿verdad? Y le dice entonces el suegro, le dice a Jacob, porque Labán dijo, este majano es testigo entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y aquí esta señal que he elegido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano y de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzga entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Sellaron el acuerdo, ¿verdad? Con comida. Comieron juntos. Entonces vamos viendo de que genuinamente a través de comer juntos en el Antiguo Testamento se establecen pactos o acuerdos, porque eso es lo que significa la palabra pacto en el hebreo original, ¿verdad? Es dar forma a un acuerdo a través de de algo que sucede en común, que es comer juntos. Y aquí vemos el ejemplo en Génesis 31, del 51 al 55, ¿verdad? Que Jacob llegó a un acuerdo con el suegro y una vez que se ponen de acuerdo, ¿verdad? Tienen un banquete para sellar el acuerdo. Ahora, la Biblia dice que Dios, ¿verdad? Come con Abraham. En el capítulo, no el 15, ¿verdad? Podemos leer en el capítulo de Génesis, capítulo 18, que ahí es la historia donde ya el Señor sí come con Abraham. Ahora, ¿dónde es que comen? Y aquí en este mapa es un mapa, ¿verdad? De nombres que salen en la Biblia de ese lugar donde ellos tuvieron esa comida juntos. Y vemos aquí Jerusalén, ¿verdad? Aquí está Belén, que Belén también tiene, el nombre Belén en hebreo es Betlehem, ¿verdad? Y Betlehem es la casa del pan. Mamre, que es fuerza, y Hebrón significa precisamente asociación o un acuerdo. Y bueno, es precisamente aquí, en Mamre, donde sucede una reunión, donde ahí sí ya el Señor, ¿verdad? Dice en Génesis 18:1 que ahí sí ya llegó,
¿verdad? Se presentó Dios y tuvo una reunión con Abraham donde comieron juntos. Dice en el libro de Génesis 18:1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Okay, ya vimos dónde queda Mamre, ¿verdad? Lo vemos en el mapa. Queda aquí, a la par de un lugar que se llama Hebrón. La Biblia dice en Génesis 13:18 que Mamre está en Hebrón. Génesis 13:18 dice, ahora pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. Está hablando de Abraham, que está en Hebrón. Ahora, ¿qué significa Hebrón? Asociación. Y Mamre es robusto, vigor, fuerza. Ahí es donde tuvieron la reunión. La Biblia dice entonces que cuando se presenta Jehová, ¿verdad? Leo otra vez, después le apareció Jehová en el Sinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Él se postró en tierra, dice aquí, ¿verdad? Se postró en tierra y lo dejaron postrarse en tierra. Quiere decir que el que estaba ahí es Dios. Si hubiera sido un ángel, ¿verdad? Como Gabriel, los ángeles que salen, ¿verdad? La Biblia, que tienen nombre propio, que dan mensajes. Bueno, Gabriel significa mensajero de Dios. Él no lo hubiera dejado que se postara, pero aquí dejan que Abraham se postre y le dice, Señor. Llegan 3 y hablan en singular, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. ¿Sí? Ellos dijeron, hablaron al mismo tiempo, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. También mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Qué bonito, comieron juntos. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida de aquí, que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces vemos, ¿verdad? Este evento donde Dios se presenta delante de Abraham, ¿verdad? Y comen juntos. Y ahí llega el Señor a compartir con Abraham su amigo, como le dice la palabra de Dios, ¿verdad? Abraham su amigo, y sellan, ¿verdad? La amistad que la Biblia dice que Dios tiene con Abraham, que significa Abraham, padre de una multitud, ¿verdad? Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Que en Génesis 15 se hace el pacto con animales que se parten y el Señor le dice qué es lo que va a suceder a Abraham y después él se presenta en Génesis 18 y come con él. Ahora esta comida es de día y ahí es donde le dice que va a tener un hijo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos y seguimos leyendo la historia bíblica y vemos que ya se cumple lo que Dios dice y el pueblo de Israel pasa 430 años, ¿verdad? Bajo la esclavitud en Egipto y Moisés, ¿verdad? Es escogido por Dios para liberar a su pueblo.
También Dios, cuando se le presenta a Moisés, la Biblia dice en Éxodo 24 que hay una comida de medio. En Éxodo 24, si lo quieren buscar ahí en la Biblia, no, bueno, aquí lo vamos a ver, dice Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. ¿Okay? Voy a leer lo que está en pantalla. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Y eso fue en el monte Sinaí. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces hubo una comida también. 70 de los ancianos de Israel, representantes, ¿verdad?, de todo el pueblo, fueron junto con 4 hombres, o sea, eran un total de 74, porque ahí dice Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70. Y tuvieron una comida donde vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Okay? La historia dice, si seguimos leyendo ahí en el libro de Éxodo, capítulo 24, ¿verdad? Que una vez que comieron y bebieron, el versículo 12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí que Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube. Y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahí es donde el Señor le da las tablas de la ley. Ahora, en esta foto que está en la pantalla, ¿verdad? Está puesta para llamar su atención, es el tema del zafiro. ¿Verdad? Y el zafiro es una de las 12 gemas que tiene en el pectoral, ¿verdad? Que es parte de las vestiduras de los sacerdotes levitas. Y es la quinta gema que sale en la lista, porque es una por cada tribu de Israel. El tema es que lo que vieron los que estuvieron en esa comida, debajo de los pies, lo que aquí dice, y había debajo de sus pies, ¿de cuáles? ¿De los pies de quién? De los pies de Dios, un embaldosado de zafiro, y dice que es semejante al cielo cuando está sereno. Bueno, el tema es que eso tiene mucha revelación, el tema de por qué el zafiro. Fue una visión que ellos tuvieron, ¿verdad? Y comieron con Dios. Y eso sucede antes de que Dios le da los 10 mandamientos a Moisés en las 2 tablas de piedra. Entonces ya llevamos, digamos que 2 eventos de comidas de por medio de Dios con gente que Él escoge. Aquí en este caso no es solo Abraham, ¿verdad?, y Sara, solamente. Aquí hay 74 personas. Y Dios le da las tablas de la ley y comen y beben con el Señor para sellar un acuerdo, que esa es la ley que fue dada a Moisés. Cuando nosotros leemos las profecías del Señor Jesucristo, hay un versículo en Isaías 7, que vivió Isaías aproximadamente 750 años antes de que Jesús naciera. Isaías profetiza en muchos, ¿verdad?, de sus textos acerca de Jesús. Por ejemplo, Isaías 53, ¿verdad?, habla de que el Señor fue llevado como un cordero, que no abrió su boca, ¿verdad?, que fue él inmolado, pagó por nuestros pecados. Está en Isaías 53. Pero en Isaías 7, acerca del Señor, de Jesucristo, dice la profecía, ¿verdad?, que en Isaías, voy a buscarlo aquí, ¿no?, que ese rotulito me tapa el versículo. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Es una profecía del Señor. Quiere decir que al Señor le gusta la mantequilla y la miel.
¿verdad? Y vemos que en el Nuevo Testamento, y ya lo vamos a ver, hay versículos donde él dice que él pidió un pez de comer, un pescado y miel. Bueno, el tema es que está profetizado desde el Antiguo Testamento, que una vez que Dios, ¿verdad? Se haga un ser humano como nosotros, cuando se encarna a través de la Virgen por medio del Espíritu Santo, él le iba a gustar la mantequilla y la miel. Y es algo, ¿verdad?, que uno le llama la atención, porque la Biblia dice en varios lugares, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de que ya en el Antiguo Testamento Dios había tenido comidas con personas como con Abraham, como con Moisés, con 70 ancianos de Israel, más los 4 que salen ahí en la lista, 3 más Moisés. Y es que la Biblia dice en Juan 1:17 lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada para la gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Repito, Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La prédica del canal, la última, ¿verdad?, que está grabada en el canal, que, que se llama La misericordia y la verdad, y estábamos estudiando que siempre andan juntas, la misericordia y la verdad. La misericordia es tener compasión por las personas que no conocen al Señor Jesucristo, es sentir compasión con gente que está sufriendo. No es lástima, eso no es la definición. La misericordia es que la voluntad de un creyente esté inclinada, o inclinada, sí, inclinada la voluntad a ayudar a las personas, poniéndose uno en el lugar de las personas, poniéndose uno en los zapatos de las personas. Es misericordia. Ahora, la Biblia dice que la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces ya empezamos a ver un cambio, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesús nace, crece, ¿verdad?, él empieza a tener también comidas con personas, empieza a comer, ¿verdad?, a tener reuniones con personas. Y eso es lo que vamos a ver hoy, con qué tipo de personas eran las que el Señor vino y tuvo reuniones comiendo. Bueno, podemos leer, por ejemplo, en el libro de Lucas 7, del 33 al 34, dice lo siguiente: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, ese es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría justificada por todos sus hijos. Y es uno de los versículos, cuando uno lo lee en lo personal, ¿verdad? Eh, donde estaba el Señor haciéndome el caminito para esta prédica, ¿por qué el Señor Jesús dijo eso? Al final, en el versículo 34 dice: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y está hablando, ¿verdad?, de que él iba a ser criticado por ser un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos, que eran los cobradores de impuestos, y también, ¿verdad?, porque él comía con gente pecadora. Ahora, cuando uno lee el Proverbios capítulo 9, hay una revelación muy interesante. Y eso fue por la razón de que Jesús dijo, ¿verdad? Repito, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría justificada por todos sus hijos. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con esto? Pues en Proverbios 9, ¿verdad?, hay un título muy interesante que dice la sabiduría y la mujer insensata. Y está hablando de la sabiduría como si fuera una persona. En Proverbios, ¿verdad?, capítulo 9, lo voy a leer aquí, dice lo siguiente: la sabiduría y la mujer insensata. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Qué interesante, así fue como empezó el pacto entre Dios y Abraham. Porque los pactos los establece Dios con el hombre, no un hombre con Dios. Uno no hace pactos con Dios, uno hace votos. Eso es diferente. Está en Eclesiastés 5.
para que lo quiera leer. Eso es diferente, es una promesa a Dios. El que hace pactos es Dios con el ser humano. Y Proverbios 9:2, refiriéndose a la sabiduría, dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Eso fue lo que Jesús empezó a hacer. Él empezó a llamar, ¿verdad?, a las personas y él no tenía ningún problema, ¿verdad?, en comer con personas que no conocían nada de la escritura o con gente que conocía la escritura pero no vivía de acuerdo a la escritura, que es también lo que vamos a ver. Porque dentro de los eventos que el Señor tuvo, ¿verdad?, en sus comidas con las personas, había también un segmento de personas que se llaman los fariseos. Y comió varias veces con los fariseos, con discípulos, ¿verdad?, con sus apóstoles y también con personas que estaban en desobediencia, o sea, pecadores. Entonces vemos en el Nuevo Testamento que genuinamente el Señor Jesucristo, ¿verdad?, él comió con personas que no conocían de qué se trataba el nuevo pacto que él venía a hablar. Y ahí, bueno, en la foto, que también está puesta para llamar la atención, es que el Señor aprovechaba, ¿verdad?, las comidas con gente de todo tipo, porque ahí dice, ¿verdad?, publicanos, pecadores, fariseos, apóstoles, discípulos, y él daba un mensaje. Ahora, en Hechos 10 dice, a este, hablando de Jesús, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor, en el libro de Hechos, ¿verdad?, queda escrito que a los que el Señor se les presenta una vez que él resucitó, fueron testigos escogidos de antemano, o sea, de antes ya habían estado escogidos para que vieran a Jesús resucitado, no todos lo vieron. Pero en el tema de las comidas, ahí vemos, ¿verdad?, que en todo el Nuevo Testamento salen eventos donde el Señor está comiendo con un grupo de gente y es criticado por un segmento, ¿verdad?, de personas que la Biblia le dice que son fariseos, por ejemplo. Cuando vemos en Mateo capítulo 9, que es cuando el Señor escoge, ¿verdad?, Mateo, que era uno de sus 12 discípulos. En Mateo 9 dice lo siguiente. Mateo 9, del 9 al 13 dice, llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso vemos que el Señor Jesús, ¿verdad?, él dice que la misericordia y la verdad vinieron con Jesucristo. El tema de predicarle el evangelio a todas las personas. Ahora, él se sentaba a comer no para hablar de cosas mundanas, ni para hablar de chismes, ni de política, ni de entretenimiento, ni de música, ni de nada por el estilo. Él siempre que estaba comiendo con un grupo de gente, él daba un mensaje acerca del reino de Dios. Eso es, hay que hacer énfasis porque para que no se malentienda tampoco, ¿verdad? El Señor no perdía el tiempo, él aprovechaba esos eventos para hablar del evangelio, pero siempre tenía, ¿verdad?, esa contra de ese segmento llamado fariseos,
Ok. Otro lugar donde sale un evento con fariseos, ¿verdad? Es Lucas, capítulo 7, del versículo 36 en adelante. Lo voy a leer. En Lucas 7 dice acerca de otra vez que se sentó a comer con fariseos, ¿verdad? Porque ahí lo cuestionaron. ¿Por qué usted come, verdad, con pecadores y publicanos, que eran los cobradores de impuestos? Que eran traidores, porque eran judíos que se habían, ¿verdad?, alineado con los romanos para cobrar impuestos a los mismos judíos. Y dice en Lucas 7, del 36 en adelante, dice, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Ok, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Ojo que le rogó. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa el fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Otro evento donde hay una discusión entre los fariseos, aquí uno, ¿verdad? Que se llamaba Simón, y Jesús. ¿Por qué? Porque llegó una mujer que, de acuerdo a al estándar de los fariseos, no debería estar comiendo con el maestro. Ahora el Señor le da una lección a todos los que están ahí y una enseñanza para todos nosotros. ¿Okay? Pero vemos un patrón, vemos que era cuestionado por los fariseos. Si nos vamos a Lucas 11, ¿verdad? En el mismo libro de Lucas, capítulo 11, dice lo siguiente. 11:37. Jesús acusa a fariseos e intérpretes de la ley. ¿Ok? Vemos otro evento donde son los fariseos los que invitan a Jesús a comer. Y bueno, aquí sí, aquí se pone un poco fuerte la conversación que voy a leer. Dice, Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Lucas 11, del 37 en adelante dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Le rogaban para que comieran con ellos. Entonces dice, y entrando Jesús a la casa, se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. El Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y eso que era la visita. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Ahí está hablando con ironía. Mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Oh, se sintieron ofendidos.
Y él le dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, como diciendo, no, espere, a usted también le toca. Hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entendéis, no entrasteis. Ojo a esta parte. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Eran un obstáculo para la gente que sí quería. Diciéndole de él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Entonces ahí es donde viene que, bueno, cuando uno investiga de qué se tratan los fariseos, que hay herramientas, ¿verdad?, que hemos visto juntos, como la BLB, que es un programita gratuito que uno puede descargar en el teléfono, para ver cuál es la palabra original que se usa. Resulta que la palabra fariseo, ¿verdad?, viene desde el Antiguo Testamento y que es la palabra parash, así se dice en hebreo, de ahí viene la palabra fariseo. Y bueno, hasta hoy, ¿verdad? Cuando alguien le dice fariseo a otro es como un insulto. Ahora, ¿por qué tiene una connotación negativa? Porque lo que significa, ¿verdad? En la palabra hebrea original es separar, es herir, es dispersar, dividir. Y también significa cuando una serpiente muerde. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra parash se usa en Proverbios 23:32, donde dice, hablando del vino, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Aquí la palabra parash que se usa en este Proverbios 23:32 es dará dolor, como cuando pica o muerde una culebra o pica una avispa o una hormiga lo pica uno, ¿verdad? Eso es lo que significa la raíz de la palabra fariseo. Investigando un poquito más, ¿verdad? Dice que era una secta que parece haber comenzado tras el exilio judío, ¿verdad? El exilio a Babilonia, que fue en el año más o menos 600 antes de Cristo. Desde ahí empiezan los fariseos a salir, ¿verdad? Desde antes de que Jesús naciera. Ya cuando Jesús llega, ¿verdad?, a Jerusalén a dar el mensaje, ya habían 6,000 más o menos fariseos viviendo en Jerusalén. Y dice, ¿verdad?, que ellos buscaban distinción y alabanza. Ellos, eso es lo que les gustaba, la distinción y que los alabaran a ellos. ¿Ok? Mediante la observancia externa de ritos externos y formas externas de piedad, como lavamientos ceremoniales, ayunos, oraciones y limosnas. Comparativamente negligentes con la piedad genuina, porque no eran piadosos genuinamente, no se interesaban por las otras personas, nada más se interesaban por figurar. ¿Ok? Dice también en la descripción que encontré en la BLB, dicen que ellos abrigaban la esperanza de que los muertos, después de una experiencia preliminar de recompensa o de castigo en el Hades, serían devueltos a la vida por el Mesías y serían recompensados cada uno según sus actos individuales. ¿Okay? Eran enemigos acérrimos de Jesús y de su causa. Por eso vemos que cada vez que el Señor comía con uno de ellos le chocaba tanto el mensaje, porque el Señor Jesús venía a predicar el mensaje parejo. ¿Okay? Y ellos eran enemigos de la causa de Jesús. Además dice que fueron severamente reprendidos por Jesucristo por varias cosas, por avaros, ¿verdad? La avaricia, eran avaros, la avaricia tiene que ver con el egoísmo,
y amante y que tenían un anhelo desmedido por la acumulación de riqueza, eran ambiciosos, tenían una hueca confianza en las obras exteriores porque lo que les gustaban es llamar la atención y también un afecto, ¿verdad?, para ganar popularidad. Entonces ahí es donde vemos que en las comidas que el Señor tuvo, el Señor Jesucristo tuvo, generalmente llegaba todo tipo de gente, pero los que siempre cuestionaban a Jesús en estas comidas eran los que pertenecían a esta secta que se llamaban fariseos, que la palabra significa dividir, esparcir, herir, herir, atacar, ¿ok? Y lo vemos, ¿verdad? Todavía en esta época. Ahora, la Biblia dice, y ahí para los que quieran apuntar, la palabra farash, que es el origen de fariseo, es la H6567 y sale 5 veces en el Antiguo Testamento y siempre tiene una connotación que es o morder o dar dolor o dividir o esparcir. Okay. Ahora, cuando el Señor Jesús celebra la Santa Cena, que también es una reunión donde hay comida por medio, ¿verdad? La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Lucas, Lucas resalta 3 comidas diferentes. No es que no diga de las demás, ahora leímos, ¿verdad?, las comidas que tenía el Señor con los fariseos. Pero hay 3 comidas, ¿verdad?, que Lucas resalta principalmente en el Evangelio de Lucas. La primera es la Santa Cena, ¿ok? Esa sale en Lucas capítulo 22, donde el Señor Jesús establece la celebración de la Santa Cena, ¿ok? La segunda es la comida que el Señor tiene con 2 discípulos cuando iban caminando a un lugar que se llama Emaús. Y la tercera es cuando Él come con sus discípulos, ¿verdad? Con todos juntos, y Él se presenta y pide un pez, ¿verdad? Y un panal de miel para que vieran que Él no era un espíritu. Ahora, en Lucas 22:7 dice acerca de la cena del Señor lo siguiente, porque aquí hay información muy interesante. Lucas 22:7 dice lo siguiente. Institución de la Cena del Señor. Esa la leemos cuando leemos la Santa Cena, por eso se puso esta filmina, ¿verdad? Generalmente la filmina que ponemos cuando celebramos la Santa Cena, que es una comida, ¿verdad?, que tiene que ver con el pacto que el Señor Jesús vino a establecer, el nuevo pacto en su sangre, y hay comida de por medio. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparando la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Es parte del carácter de Dios, sentarse a comer con sus escogidos, con su pueblo. Dio ejemplo, ¿verdad? Comiendo con publicanos, pecadores y fariseos, pero nunca para hablar de cosas mundanas, sino siempre hablando de un mensaje. Y eso queda de enseñanza. Sigo leyendo. Versículo 15, repito, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aquí está haciéndoles una promesa, bueno, nosotros también, ¿verdad? Que Él, la cena que sigue, que vamos a tener con Él, son las bodas del Cordero. Ya vamos a esa parte, sigo leyendo. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios.
Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, que son las uvas, hasta que el reino de Dios venga. ¿Será que el Señor anhela que ese evento suceda? Por supuesto que sí, porque lo dijo. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Por lo tanto, anhela también que se cumpla lo que Él está diciendo aquí, ¿verdad? Hasta que el reino de Dios venga. Esa es la cena a la que vamos nosotros. Si es que estamos invitados, sí estamos invitados. Ahora, ¿será que la invitación es válida? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Válida en el sentido que está todavía activa, porque el Señor invitó a muchos, ¿verdad? Y eso está en la parábola que ahora vamos a leer, que es una analogía de lo que lamentablemente mucha gente desprecia cuando se le predica el Evangelio, es despreciar la invitación que Dios hace a tener comunión con Él para toda la eternidad. Sigo leyendo. El versículo 20 dice, el 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Nuevamente un pacto y una comida. Mas de aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Estamos hablando del mismo evento, sucedió en la cena. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿De cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Qué bonito, eso se lo dijo durante la cena. ¿Mm? Que iba a haber una cena en el reino de los cielos, se lo dice en el versículo 30. Repito, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. La Biblia dice, en el libro de Lucas 24, el evento donde él come, ya estando él resucitado, cuando se topa, o verdad, o aparece en el camino, donde iban dos discípulos de él a una aldea que se llama Emaús. Eso está en Lucas 24, del 13 en adelante. Y voy a leer desde el 25, ¿verdad? Donde dice, ya Jesús escucha, ¿verdad? A estos discípulos quejarse de que ellos esperaban que el que ellos estaban siguiendo era el Mesías, pero que ahora había muerto, etcétera, etcétera. Entonces el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban, y esta es la tercera que Lucas resalta, ¿verdad? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos?
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero guardaos, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso fue la tercera, ¿verdad? La tercera comida que él resalta en importancia. Las otras no es que no tengan importancia, ¿verdad? Porque sí hay más. Pero Lucas resalta, cuando se establece la Santa Cena, Jesús, ¿verdad? Después que él resucita, le aparece a dos en el camino y parte el pan, lo reconocen, y cuando regresan, se le aparece a todos, ¿verdad? Y ahí él pide pan, pide un pez y pide un panal de miel. En el tema, ¿verdad? De que no solo esos eventos sucedieron después de que Jesús resucita. En el libro de Juan, ¿verdad? Y es un versículo, este pusimos en la prédica anterior, la de la misericordia y la verdad andan juntas, porque la misericordia de Dios, ¿verdad? Para nosotros, que es esa compasión que el Señor tiene por las almas perdidas, nosotros también tenemos que tenerla. La compasión y la verdad andan juntas. Hay un evento en el capítulo 21 del libro de Juan, donde dice que Jesús se aparece a 7 de sus discípulos y dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca y arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado a los muertos. Cuando hubieron comido, ya pasa la comida, ya comieron, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y vea lo que dice después. Igual que Abraham le dijo de qué muerte iba a tener, que iba a llegar a viejo. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías,
Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Qué bonito. Lo mismo que hizo con Abraham. Le dijo a Pedro que iba a llegar a viejito, y se lo dijo después de una comida, después de pasar tiempo con él. Nosotros estamos invitados a un evento, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo que estamos leyendo el día de hoy. ¿De qué se trata? Porque el Señor desde el Antiguo Testamento come con las personas y Él da mensajes, porque el principio, el carácter de Dios es compartir con nosotros todo lo que Él le dio a su Hijo. Eso está en la Biblia. Ahora dice en Apocalipsis 19, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. La Biblia dice en el libro de Isaías 25:6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados y de gruesos tuétanos y vinos purificados. El Señor también se lo dijo a los discípulos cuando estaba hablando en Lucas capítulo 12, versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa, que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aquí dice que es el Señor mismo el que va a servir la mesa. Nosotros somos los invitados y la Biblia dice claramente que somos dichosos los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es la minoría de las personas las que quieren recibir esa invitación. Es prácticamente toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la historia de una boda. Empieza con Adán y Eva, ¿verdad? Una pareja y la relación que Dios establece al inicio, el pacto de matrimonio, es precisamente una analogía de la relación que Él quiere tener con el ser humano. Durante la vida de nosotros sobre la tierra, la Biblia dice que nosotros somos llamados y somos escogidos para heredar la vida eterna con Él. Y hay un evento en el cielo que se llama las bodas del Cordero, que nosotros, si es que tenemos, ¿verdad? Las vestiduras limpias, que eso es la santidad, la santificación, que es un proceso, estamos invitados a esa cena y a esas bodas que dice la Escritura. El mensaje es de esta tarde es que el carácter y la naturaleza de Dios, ¿verdad? Es de amor hacia nosotros, y el tema de las comidas que salen en la Biblia, donde Dios come y comparte su tiempo y la mesa con el ser humano, es porque Él es bueno y Él quiere lo mejor para los seres humanos que lo escojamos a Él. Vamos a orar juntos y después le paso la palabra a Adriana. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta tarde, donde tú, Señor, a través de la Escritura, nos das la revelación de el pacto, Señor, que hiciste con tu siervo Abraham, Señor, desde hace más de 4000 años. Y cómo de ahí en adelante, Señor, podemos ver que hay un patrón, Señor, que hay una tipología con el tema de convivir en comunión, de buscar nuestra atención, de participar, Señor, con nosotros. Señor, gracias por esa invitación y el día de hoy te pedimos que nosotros, Padre del cielo, guardemos nuestras vestiduras limpias, sin mancha ni arruga, porque la Biblia dice que tú vienes por una iglesia, Señor, limpia, sin mancha ni arruga. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor, y a guardarnos siempre.
Señor, de toda mancha en las vestiduras. En el nombre de Jesús también yo te pido, Padre, que personas que estén viendo esta prédica, que quieran, Señor, saber en detalle cómo puede uno estar seguro de que va a asistir a esta boda, Señor, y a esta cena, que también nos puedan contactar para poder explicarle, Señor, explicar con detalle acerca de qué significa el nuevo nacimiento en Cristo. Gracias, Padre del cielo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le paso la palabra a Adriana. Dios los bendiga. Muchas gracias, Fabricio. Qué bonito esta enseñanza, ¿verdad? Y saber que Dios nos ama tanto, siendo tan imperfectos, que nos ame tanto como ama a su Hijo Jesús, que es perfecto. Es demasiado hermoso saber que tenemos un Padre que nos ama tanto. Sí. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por la enseñanza recibida el día de hoy. Te pedimos que nos des sabiduría e inteligencia para saber aplicarla en nuestras vidas. Gracias porque eres un Padre que nos enseña y corrige. En el nombre de Jesús ponemos esta semana que inicia en tus manos. Te pedimos que nos des sabiduría y revelación para guiar nuestras vidas, que todas nuestras acciones, sentimientos y pensamientos estén siempre dirigidos por ti y sean de tu agrado. Perfecciónanos, Padre Santo, y enséñanos para esperarte con nuestras vestiduras blancas y nuestras linternas llenas de aceite. Bendecimos al ministerio Padre y a cada uno de sus miembros y a sus familias, y te pedimos que nos llenes de los frutos de tu Espíritu Santo, de paz, paciencia, gozo, gracia, fe, sabiduría, amor al prójimo, compasión, dominio propio. Colócanos, Padre Santo, en el lugar y momento adecuado. Ayúdanos a hacer luz en el camino, a dar buen testimonio en cada lugar que vayamos, a compartir tu evangelio como otros tuvieron el amor de compartirlo con nosotros y a llevarte fruto. Amén y amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos, que sea una semana llena de bendiciones.